Segundo segmento. En Juan capítulo 1, en el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La palabra hombre abarca ambos géneros, hombres y mujeres. Esa luz verdadera que venía a este mundo es Jesús. ¿Cómo podría Juan afirmar una cosa de esas? Que Jesús alumbra a todo ser humano. ¿Cómo funciona eso? El Espíritu Santo ilumina la mente y a través de esa iluminación es del Espíritu Santo es como Jesús hace que esa alma sea iluminada por él. Ahora, la luz llega, pero si la persona rechaza la luz, hasta ahí llegó la iluminación. Apagó la luz. Solo que hay un pequeñito porcentaje, yo no sé cuánto es, Dios lo sabe, 10%, 17%, 4%, no tengo idea, Dios lo sabe, que cuando esa luz le ilumina, la acepta en su fuero interno y de esa manera es iluminado por Jesús. Solo que la declaración que esa luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, a todo hombre está abarcando todo ser humano del planeta. Imagínese, y apenas está hablando de que venía a este mundo. Eso se realiza por el Espíritu Santo. En el momento en que Adán y Eva desobedecieron a Dios, el Espíritu Santo salió de ellos, pero en ese mismo momento el Espíritu Santo fue dado por Dios para todo el planeta Tierra para contener la maldad de Satanás. Sí, y fue el Espíritu Santo el que hizo que Adán y Eva se sintieran culpados. ¿Culpados de qué? De haber desobedecido a Dios. Sintieran miedo, sintieran temor y que finalmente fue el Espíritu Santo el que hizo que ellos aceptaran a Jesús como su Salvador. ¿Cómo tenemos evidencia de que aceptaron la promesa del Salvador y aceptaron a Jesús? Porque ellos fueron vestidos, Adán y Eva, con las pieles de corderos, que nos dice patriarcas y profetas que Adán fue el primero en realizar el sacrificio de ese cordero con su propia mano en un altar de piedras que él mismo hizo, porque Dios se lo indicó, porque ese cordero simbolizaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que un día vendría a morir por él. Fue el Espíritu Santo, inmediatamente hubo pecado, inmediatamente hubo Espíritu Santo para convencer de pecado. Jesús dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Los dos primeros convencidos de que pecaron fueron Adán y Eva. Pues bien, a partir de allí, no solamente el Espíritu Santo convence de pecado, sino que el Espíritu Santo, aceptado en el alma, transforma el alma. Así la persona haya vivido en China y nunca en su vida haya escuchado el nombre de Jesús. Pero si permite que la luz divina del Espíritu Santo entre y le ilumine el alma, él pasará a practicar el bien, pasará a ser de forma espontánea y natural justo, bueno, cortés, simpático, bondadoso, generoso, a pesar de que tiene una naturaleza pecaminosa caída y tendrá imperfecciones y tendrá fallas y debilidades y errores y cometerá pecados. Por lo menos él mantendrá una tendencia a dejarse guiar y a dejarse iluminar para amar al prójimo en primer lugar, y si lo hace, se está dejando guiar por el Espíritu Santo y es hijo de Dios y está cubierto por este texto que dice que Jesús lo está iluminando a través del Espíritu Santo. El versículo 10, hablando de Jesús, dice,
En el mundo estaba, ya cuando estuvo aquí en el mundo, y el mundo por él fue hecho. Ya dejamos claro que el creador de este mundo es Jesús, pero el mundo no le conoció y no le quiso conocer, no le quiso reconocer. Gracias a Dios que hubieron algunas excepciones y muchos lo reconocieron como el Hijo de Dios y como Dios. Ahora dice el 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vino a su pueblo, el verdadero pueblo de Dios, a la nación judía, pero no le recibieron. La enorme mayoría de ellos lo condenaron a muerte. Del sumo sacerdote para abajo, los principales sacerdotes, la enorme mayoría de ellos lo rechazaron y lo condenaron a muerte. Pero el versículo 12 comienza con la palabra pero. Más es sinónimo de pero. Hay muy buenas noticias. Dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o poder o el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Para ser hecho hijo de Dios hay que pasar por esto, por un segundo nacimiento. Y ese segundo nacimiento es un nacimiento de Dios. Nacido de Dios es una expresión que utiliza este mismo Juan en sus 3 cartas, en sus 3 cartitas. Bueno, especialmente en la primera carta, varias veces usa esa expresión. Cuando aceptamos todo lo que Jesús dice, lo estamos recibiendo con todo lo que Él dice y lo que promete, y aceptamos lo que hizo por nosotros, y además creemos en su nombre. El nombre de Jesús en hebraico es Yeshua o Yehoshua y significa Jehová, el nombre de Dios. Cuando creemos que ese campesino que no tuvo educación, con sus manos llenas de callos, con la ropita más, la indumentaria más humilde de las familias más pobres, que solamente se transportaba a pie, por eso vivía cubierto de polvo, es el Hijo de Dios y es el Rey del universo y es el Creador del mundo. Aquí dice que hemos cumplido los 2 requisitos que nos hacen hijos de Dios. Este texto se está refiriendo a los que tienen la información bíblica. Hasta hace unos 60, 70 años atrás, más del 70% de la población mundial nunca había escuchado el nombre de Jesús. En este momento no sabemos exactamente cuántos, pero tal vez haya en este momento 1.000 millones, 2.000 millones, tal vez 3.000 millones de personas en el mundo pagano, quiero decir, que nunca escucharon el nombre de Jesús. Esta información, este privilegio de recibir a Jesús y de creer en su nombre solamente se puede obtener en un lugar donde se da a conocer a Jesús y se publicita y se publica y se divulga a Jesús. De otra manera esto es imposible. Solo que el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre humana, ni de voluntad de carne, no es por la voluntad de un ser humano que son engendrados, dice, ni de voluntad de varón, no es la actuación de la forma normal en que se engendra un ser humano con la intervención de un varón, sino que son engendrados de Dios. Y esa es una labor que realiza el Espíritu Santo. Ahora, en los países cristianos, donde vamos a hablar en los países católicos,
donde la enorme mayoría de los católicos no leen su propia Biblia, realmente no la leen. El sistema católico está diseñado de tal manera que a la persona ni siquiera se le pase por la mente al católico leer la Biblia. Y puede tener una Biblia abierta en la mitad o en el Salmo 91, ahí en la sala de su casa. Y hay muchos hogares donde esas hojas están ya sucias, amarillentas, de tantos años que ha estado abierta ahí. Pero la enorme mayoría, no sé si será 90, 95, 98%, no la lee. A pesar de estar en un sistema, ya dimos aquí muchos argumentos que demuestran que es un sistema engañador. Muchos de esos católicos, Dios sabe cuántos son, yo no lo sé, se dejan guiar por la poca luz que tienen, a pesar de que no leen la Biblia, y se dejan iluminar por Jesús a través de la persona del Espíritu Santo, y realmente temen a Dios y aborrecen el mal y rechazan la impureza y la inmundicia y la contaminación, y practican la justicia y el amor y la benevolencia y la bondad. En algún momento de su vida, ellos llegaron a pasar por esta experiencia a pesar de nunca haber entendido lo que vamos a comenzar a entender y a desmenuzar y a estudiar en este momento. Y pueden no, millones de católicos han muerto sin nunca llegar a entender lo que tú vas a tener el privilegio de desmenuzar y de entender en esta lección. A pesar de eso, millones de ellos llegaron a ser hijos de Dios porque se dejaron guiar por el Espíritu Santo y le demostraron a Dios que son hijos de Dios y que cumplían la ley de Dios, Romanos 13, 8, 9 y 10, porque amaron a su prójimo en vida, a pesar de sus imperfecciones, de sus pecados, de sus errores, de su ignorancia. Y a esos católicos Dios los va a resucitar. Cuando Jesús venga, nuestro gran Dios y Salvador Jesús los va a resucitar y les va a dar vida eterna. Entonces, para Dios no es problema que la persona sea católica, o sea protestante evangélico, o sea un pagano que nunca supo ni siquiera que existía la Biblia y nunca escuchó el nombre de Jesús. Porque a través de la aceptación de la luz que Dios le plasma, le imprime aquí, atrás de este hueso, en el lóbulo frontal, aquí está la conciencia y la conciencia es la voz de Dios. En algún momento de ese proceso de aceptación de la justicia, de aceptar las buenas cosas, de aceptar la santidad, la pureza, de aceptar la benevolencia, la cortesía, y de rechazar la inmundicia, la arbitrariedad, la injusticia, la suciedad, la contaminación, la maldad. En ese proceso, yo no sé si eso será a los varios días o a las varias semanas o a los varios meses, yo no lo sé, Dios lo sabe. En algún momento, el Espíritu Santo que salió de Adán habita en esa persona, entra en ella y pasa a ser hijo de Dios. No hay otra forma de explicar, a no ser la que acabamos de dar, las declaraciones de Pablo, Romanos 8:14, todos los que se dejan guiar por el Espíritu Santo son hijos de Dios, de Pedro en Hechos 10, 34 y 35, que en todas las naciones hay seres humanos que respetan a Dios y que practican la justicia. Y de Juan, en Juan 11, 51, 52, donde él dice que Jesús murió para reunir a todos los hijos de Dios, reunirlos, Juan 10, 16, en un solo rebaño, siendo él el único pastor, aceptando los dictados de la conciencia. Bueno, alguien podrá alegar, pero eso debe ser un grupo muy pequeño. Esto no es problema mío, con todo respeto, ni problema de ese alguien.
Esto es asunto de Dios y Él sabe cómo hace sus cosas. Ahora, después de haber entendido todo esto que he dicho en estos 35, 36 minutos, el entender este asunto del renacer, del renacimiento, del segundo nacimiento, que también se llama conversión, también se llama participación de la naturaleza divina, también se llama transformación, también se llama recreación, ser recreado, creado de nuevo, una nueva criatura. El entender todo esto como tú lo vas a entender ahora, ante Dios te trae una responsabilidad. Después de todas estas 30 lecciones, al llegar a esta, te trae una responsabilidad ante Dios, que tienes que llevar esa responsabilidad al finalizar este estudio al tribunal de tu conciencia y decirle al Señor, preguntarle a Dios, ¿qué debo hacer al tener esta información que millones de paganos y millones de católicos, hijos de Dios, nunca tuvieron y que van a ser resucitados cuando Jesús venga? Esto es sumamente importante, serio y delicado. Vamos pues a la primera pregunta. Bueno, voy a abrirla acá. Primera pregunta, a ver, lo localizo. El segundo nacimiento, lección 31. Según Jesús, en su entrevista con Nicodemo, recuerda que Nicodemo era un sacerdote fariseo rico. El versículo 10 del capítulo 3 de Juan dice que era maestro de esto, era maestro de Biblia. A este teólogo, a este estudiante de las Escrituras, Jesús le está hablando y le está dando una información muy importante, información que él ya debía saber. Y Jesús, por cierto, le reprendió su ignorancia. Pues bien, según Jesús, en su entrevista con Nicodemo, ¿quién necesita aquel que busca a Dios para que pueda ver el reino de los cielos? Juan 3:3. Jesús afirma que aquel que busca a Dios necesita un segundo nacimiento para que pueda ver el reino de los cielos. Mira bien las palabras de Jesús y vamos a entender todo lo que implican esas palabras. Abre tu Biblia, Juan 3:3. Bueno, en el versículo 1 y el versículo 2 leemos que Nicodemo fue a buscarlo de noche, lo encontró al frente de Jerusalén, está el Monte de los Olivos hasta el día de hoy, y adentro en el interior hay un huerto, un jardín que se llama Getsemaní. Y Nicodemo, esta información la tengo porque leí el deseado de todas las gentes, el capítulo Nicodemo, creo que es el 17, bueno, así se llama, Nicodemo. Si no, no te la estaría diciendo, no me vayas a dar el crédito a mí, es al testimonio de Jesús. Lee el libro, el deseado de todas las gentes. Pues bien, él hizo una investigación y supo que Jesús se retiraba allá, y cuando toda la ciudad estaba dormida, Nicodemo salió de la ciudad, cruzó el arroyo de Cedrón, subió allá al monte de las Olivas, encontró el huerto de Getsemaní y allí le dio un saludo que supuestamente implicaría o manifestaría su confianza en Jesús y su creencia en Jesús. Pero nos dice la profeta del Señor que ese saludo en realidad manifestaba incredulidad, desconfianza, porque saludó a Jesús diciéndole, sabemos que has venido de Dios, hasta ahí está muy bonito, pero acrecentó, como maestro. Lo vio purificando el templo y vio la estampida de los sacerdotes
cuando él ordenó: quitad esto de aquí, porque habéis hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Y había visto los milagros que Jesús había hecho. Y viene y le dice, esto lo aprendí leyendo el capítulo, creo que es el 17, capítulo Nicodemo, del deseado de todas las gentes. Y le dice: has venido, Dios, como maestro. En ese mismo libro dice que no lo estaba recibiendo como el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, sino como maestro. Su saludo, a través del cual quería inspirar confianza y sentar la base para discutir esos extraños poderes de Jesús, en realidad expresaba incredulidad y desconfianza. Ya regresamos.